Molt bé. Pobres. Suposo que us ho veurà a la pantalla. Sí, bueno, ens sentiu bé, no, tots? Tanco l'àudio? Sí, Sí, tanco l'àudio. tanqueu una mica els àudios, jo vaig a compartir pantalla i així ja quedem tots diríem més o menys en el mateix to. Mm, això, fora. I aquí ja tenim la pantalla, vale. Esteu veient tots bé la pantalla? Sí, Sí, perfecte. Gràcies per respondre, no sé qui ha sigut, Leonovo. Lorena. T'agraeixo. Vale, bueno, voy a comenzar esta conferencia con un poco como si fuese el Joan Foncuberta. Imaginaros ahora, imaginaos todos los que estáis aquí viéndome, que todas, absolutamente todas las conferencias que os he hecho han sido una mentira. ¿Vale? O sea, todo, esos fotógrafos que os he enseñado, esas fotógrafas de la Barcelona antigua, esas fotógrafas africanas, los encuadres, todo esto ha sido una mentira creada entre Ona, que está ahí, y yo, y nos hemos inventado todos los personajes que habéis estudiado. Claro, si yo os dijese esto, vosotros estaríais en plan, bueno, hostia, qué cabrón el Jordi, nos lo ha colado aquí, la ONA también, estaban todos confabulados con esta historia, ¿no? Pues esto un poco precisamente que os digo, y que me gustaría que durante toda la conferencia lo fueseis pensando, es un poco lo que nos cuestiona Joan Foncoberta durante toda su obra, trayectoria. Es un personaje, que realmente yo no sé quién supera más, si la ficción o el artista o todo lo que haya creado él alrededor suyo, ¿no? Porque en sí, lo que nos hace dudar constantemente es sobre si es verdad o mentira. Constantemente duda de lo que es la fotografía realista, evidentemente, y nos cuestiona y cuestiona un poco el que los fotógrafos, o sea, todos estos que estamos aquí hoy que hacemos fotografías, nos cuestiona el por qué las hacemos, si realmente la realidad después se puede manipular de cualquier forma, ¿no? Y entonces, es una conferencia que nos hará pensar mucho en este tema, en el tema de la fotografía fake, de la fotografía que es verdad o no. Y entonces todo lo que hace este personaje nos lleva hasta ahí. Imaginaros, ¿no? Que no sé si lo oísteis hasta hace poco, en una conferencia en Milán, eh, él dijo que todo la historia de de Vivian Mayer es un fake, que fue él quien se inventó a Vivian Mayer con un colega de Chicago, y entonces en Milán va y descubre todo esto. Imaginaos todo el público atónito, escuchando esto. Yo me he visto la conferencia como tres, cuatro veces, es espectacular, es una hora, pero hay un momento en el cual cuestiona la realidad de esa fotógrafa y todo lo que conlleva esa fotógrafa. En algún momento yo he pensado, he dudado de decir, hostia, Vivian Mayer es verdad, que fue un personaje creado, es perfecto, ¿no? Imaginaos vosotros, es que es Alibaba, es una mujer que trabaja de nani, es Blancanieves que cuida a los niños y después se hace fotógrafa y después sacan unas fotos brutales porque un tío las encuentra en un mercado, ¿no? Y monta toda esta historia pensando o haciéndonos creer que todo esto era una mentira y que él fue el fotógrafo que hizo las fotografías, fue un poco el que manipuló todo esto, ¿no? A partir de ahora, y de aquí vamos a entrar constantemente en un mundo en el cual no sabemos si vamos a creer al fotógrafo, si lo que vamos viendo es real, no es real, historias inventadas. Es decir, en resumen, estamos delante de un artista que crea exposiciones, que crea personajes y después se va a las grandes galerías del mundo y les vende una historia, hasta tal punto un poco que los galeristas, la prensa, la media, se cree más su historia que no la realmente que es la que está creando, ¿no?
O sea que nos hace jugar constantemente en este dilema. Yo he tenido la oportunidad y de conocerlo bastantes veces, de escuchar muchas entrevistas, de fotografiarlo, y después este personaje en sí ha creado escuela. Hay un montón de pequeños Joan Fontcubertas, diríamos, que intentan imitar un poco su lenguaje, su narrativa y su espíritu un poco artístico que él nos ofrece. Vale, vamos vamos a ir por partes, ¿no? Porque claro, elaborar esta conferencia con un personaje tan brutal, tan bestia, no es fácil. Entonces lo tengo que hacer como muy narrativamente coherente y estructurado para que vosotros lo podáis entender bien. Primero nacemos con su idea, ¿ok? ¿Qué nos dice este tío? ¿Cuál es su frase? Yo cuando estudio un fotógrafo, lo primero que intento eh, mm, leer a través de él es cómo se expresa y cuál es aquella frase que engloba su concepto. Él dice, la fotografía es una herramienta para negociar nuestra idea de la realidad, ¿ok? Intentar ir analizando cada frase. La responsabilidad por ello, es responsabilidad de los fotógrafos no contribuir con imágenes anestésicas, sino más bien proporcionar imágenes que sacudan la conciencia. Muy bien. Con esto nos está diciendo que todas esas fotografías que pensamos que son reales, que pueden hacernos pensar y tal, esa fotografía documental, no es suficiente, porque con el mundo en el que estamos y en el mundo en el que nos movemos, con tantas imágenes que nos están saliendo, no pueden ser que todas sean reales, ¿ok? Y lo veremos más tarde. Y entonces él cree que nosotros como fotógrafos hemos de proporcionar imágenes que realmente sacudan la conciencia y no tienen que ser especialmente fotografías reales, ¿no? Pueden ser de cualquier informe, de cualquier internet, de archivos de otros fotógrafos, ¿me entendéis? Es buscar soluciones visuales y narrativas diferentes a las que acostumbramos a tener los fotógrafos documentalistas, ¿me entendéis? Y aquí es importante. ¿Cómo empieza este hombre, no? Es importante también el saber el origen, el primer trabajo que realiza un fotógrafo. Normalmente es el fotógrafo que es aquel trabajo que todos nos sentimos muy cercanos. Para mí, siempre también como fotógrafo valoro mucho aquel primero, aquel trabajo que es el que más representa un poco tu mirada, porque estás menos condicionado y eres mucho más diríamos, emocional a la hora de tratar las imágenes, ¿no? Aquí en el 84, que es, diríamos, cuando diríamos, empieza a mostrar sus trabajos, pensemos que Fontcubertas nace en el 55, digamos que es un poco, bueno, depende de las generaciones que hay aquí, pero sí, es 10 años, diríamos, mayor que yo, y por eso voy un poco detrás de él, ¿no? Fontcuberta elabora un tratado de botánica donde analiza mediante una metodología convencional una serie de hallazgos. Eso es importante, ¿no? Porque lo que hace es irse por los barrios, diríamos, del cinturón industrial de Barcelona y coge diversas piezas de animales, de plástico, de huesos, de pedazos de plantas o miembros de animales, ¿no? De diferentes realidades que encuentra deambulando eso en estos entornos industriales, ¿no? Imaginaros ya solamente el personaje en sí deambulando por estos barrios periféricos buscando entre las hierbas pues estos trozos de huesos animales y crean esta serie de fotografías que se llama Herbarium en el 1984. Todo esto con un fondo nítido blanco, fondo neutro, en donde destaca, diríamos, la presencia de los elementos, ¿no? Muy bien combinados y después, poco a poco, si vamos analizando los elementos, pues vamos fijándonos poco a poco en la construcción, en los detalles
y en cómo él nos muestra un mundo nada real, otra vez, sino construido por su propia mente a través de estos bodegones recogidos, repito, en los varios periféricos de Barcelona, ¿no? Si los vamos observando uno a uno con detenimiento, iremos viendo cómo va incluyendo los animales, las plantas, los objetos encontrados, los huesos, ¿no? Es muy interesante a nivel de trabajo, un poco como, no, cómo va construyendo, diríamos, esta poesía visual a través de objetos, diríamos, perdidos, ¿no? O encontrados en esos parajes. Muy bien. Vamos avanzando un poco dentro de la cronología del Joan Fontcuberta y nos vamos al 87. Ya estamos 3 años más tarde. Y aquí él, como buen artista, empieza, es muy fan, diríamos, de las ciencias naturales, ¿eh? O sea, son un terreno que para él es un terreno abonado para inventar y para explicar historias, con lo cual se lo pasa muy bien inventándose nuevas especies de animales, ¿no? Entonces, todo el trabajo que vemos de Fontcuberta siempre está, hay un análisis previo, ¿ok? En este caso, pues el teratólogo alemán se va a su casa, es un personaje, ¿no? Fontcuberta es un personaje que va a visitar a estos personajes, investiga los archivos y a través de estos archivos, pues se documenta con estas fotos fantasmagóricas y entonces él es cuando crea su mundo. ¿Ok? No sé si me entendéis, pero es un poco, estoy intentando crear o que entendáis su proceso creativo para que nosotros un poco vayamos entendiendo, ¿no? Entonces crea unos animales que no existen, crea, como diríamos, una nueva serie de especies, hay de especies de animales. Eh, Como podemos ver, empezamos a ver elefantes voladores, ¿eh? Y otros búhos con alas como de águila. Crea, diríamos, ese mundo en su fotografía. Evidentemente, todo esto está a nivel técnico, postproducido por su imaginación, por el Photoshop. Es lógico, poco a poco él iba encontrando métodos a nivel técnicos en donde, por ejemplo, Photoshop para él fue una iluminación para empezar a trabajar sus trabajos, ¿ok? Y entonces estos trabajos nuevamente están en forma de libros, en forma de exposiciones, pero sobre todo un poco lo que nos hace es eso, volar en nuestra imaginación a través de sus imágenes. Quería hacer un inciso también porque aparte de lo que es la fotografía, eh, Joan Fontcuberta tiene una gran cantidad de libros sobre la teoría de la fotografía que si no los habéis leído os lo recomiendo mucho leer porque son muy educativos a nivel fotográfico, sobre los autores, sobre el fotodocumentalismo, etcétera, ¿no? Sobre el arte, sobre la ficción, sobre la relación entre el artista y la fotografía. Son libros que son muy haciendo ese inciso, habría que leer. Seguimos con la historia de estos animales. Como podéis ver, ya ahí incluso ya recrea situaciones o coge fotografías de otras fotografías. Y entonces, fijaros, ¿no? Cómo juega ya con los animales dentro del brazo. Aquí tenemos un cargol que se mete en la cama de esta mujer. Al final, o sea, ya poco a poco vamos entrando en su mundo con este toque también antiguo que tiene las fotografías de Chanfung Huerta. Es más, aquí mismo ahora podemos ver montaje también brutal de estos dos animales con las cabezas juntas, ¿no? Como siamesas, y en donde nos miran, diríamos, directamente a cara, como un retrato, ¿no? Eh, Repito, estamos en sus comienzos, en donde la ciencia y diríamos su cabeza aún no se había disparado, ¿no? Porque después de lo que vamos a ver más tarde, esto es como juegos, diríamos, que para él debían ser incluso divertidos, ¿no? El poder un poco gestionar todo este mundo de nuevos personajes.
Pero llegamos al punto, uno de los puntos álgidos de su carrera fotográfica. Imagino que muchos de vosotros conocéis esta historia, pero los que no, vamos a contarla de la manera mejor posible, ¿no? Porque es muy curioso. Estamos con Sputnik. Es un trabajo hecho en Madrid en 1997. Cuidado con esta fecha, ¿vale? Porque nos explica el por qué. Con Sputnik quería experimentar la idea de que las imágenes no significan por ellas mismas, sino siempre en función de un determinado contexto histórico, ¿no? Esto está claro. Quería demostrar que incluso las fotografías científicas o de fotoperiodistas en el fondo son muy ambiguas y que no hay una voluntad de engaño, sino precisamente mostrar hasta qué punto es relativamente sencillo que nos llega esa información falseada, ¿no? Y aquí es cuando realmente empieza a tocar puntos clave en la fotografía documental y en la fotografía periodística. Bueno, ¿cómo se hace esto, no? Hizo creer que un cosmonauta soviético le pone un nombre ruso, Iván Stoichkov, ¿ok? El nombre es traducido al ruso y este astronauta, cosmonauta, fue enviado en 1968 y no regresó, ¿vale? Por lo que las autoridades soviéticas intentan tapar el caso y se les ocurre anunciar que esa nave espacial que fue enviada, pues fue enviada sin ningún piloto, sin ninguna tripulación. Y para hacer esta versión, pues tenían que enviar al astronauta a hacerlo desaparecer y a la familia la enviaban a Siberia y a todos sus compañeros, pues debían presionarles para que hubiese un pacto de silencio alrededor de este cosmonauta. ¿Entendéis, no? La historia, el cosmonauta no existe y para tapar la historia se le envía a Siberia. Muy bien, con toda la familia. Aquí tenemos las fotos que nos enseña con cubierta, en el cual nos hace creer que esta historia es real, que el astronauta estaba Disculpa, volando ahí. disculpa un moment, Jordi. Sí, Mira, estic llegint el xat, està preguntant diverses persones que per què és en castellà. Jo dic que a vegades es passa del català al castellà. Bé, si vols aclarir alguna cosa perquè deixem aquest tema aclarit. vale, bueno, No està hay, imposada de cap manera. A vegades es fa en català, a vegades en sí, 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 a castellà. vegades Vull està dir, és imposada. com més així, més orgànic tot plegat, però bueno, sí, tu Bueno, des mateix. de la meva part és això. Sé que hi ha alumnes i participants que ho estan veient des de fora de Catalunya. I després també hi ha un raonament i és perquè les conferències jo les preparo a través d'informació, de blogs, bueno, de molta informació que vaig llegint durant tota la setmana i aleshores construeixo la conferència a partir d'aquestes ressenyes, d'aquests articles del diaris, del País, de moltes altres històries i aleshores al ser escrites la majoria en castellà, quan les llegeixo aquí una mica em serveixen com a reforç una mica per al meu diàleg, ok? I la meva construcció. Però bueno, si voleu després podem seguir en català, vull dir, a vegades també he fet que hi ha alternat una mica segons la informació, vale? Bueno, Gràcies, Jordi. bueno, Merci. perfecte. Vale, seguimos. El proyecto se desarrolló tras un viaje del fotógrafo, o sea, Joan Fontcuberta, viaje hasta la caída del muro en Rusia con el fin de encontrar esas fotografías que para él servirían para la exposición, ¿no? En el viaje se pone en contacto con la misteriosa Fundación Sputnik, de ahí viene el título, y como el deseo de demostrar transparencia en los logros y fracasos soviéticos de la carrera espacial. Fontcuberta decide crear entonces su propia historia espacial, convirtiéndose en el propio cosmonauta fantasma. Esto es fantástico, ¿vale? Porque ya nos empieza a llevar en la historia
del propio cosmonauta, ese fantasma, ese cosmonauta que realmente no existe, ¿no? Él dice entonces, tiendo trampas destinadas a los crédulos. No esperaba que cayeran en una trampa que tiene 9 años, periodistas profesionales que se supone que tienen que verificar y constatar la información. Lo que pone en duda, entonces, es la deontología periodística de los medios de comunicación españoles, ¿no? Pumba, esto es un zasca en toda regla sobre los medios de comunicación españoles. Después de la exposición en Madrid, algunos medios publicaron la noticia como auténtica e incluso, según afirma el fotógrafo Pepe Font, detrás del instante, la embajada rusa hizo una queja a Foncuberta porque se había creado toda esta historia, porque es una historia, como os estoy diciendo, totalmente irreal. Pero aún hay más con esta historia. Él crea al astronauta, fijaros que la foto que abre un poco todo el tema es Joan Foncuberta, es él dentro de esta carasa totalmente que le envían a la Luna y estos son fotos de archivo, ¿vale? En donde también él está saludando a toda la gente, o sea, todo esto es una ficción donde él pone la cara, o sea, él crea este propio astronauta y en todas estas fases también es él el personaje que va volando y que se va haciendo retratos, ¿no? Constantemente es su historia, pero diríamos, en el 2006, fijaros, esto pasa en el 97. En el 2006, un programa de investigación periodística llamado El Cuarto Milenio, supongo que muchos de aquí lo conocéis, eh, saca a la luz esta información restringida durante años, argumentando, es muy bueno esto, un homenaje a un gran hombre borrado de la historia. O sea que el Cuarto Milenio hace un programa sobre este astronauta que ha sido borrado y que imaginaros la cara de Joan Forcuberta desde el sofá, ¿ok? Y mirando este programa del Cuarto Milenio diciendo, qué tontos que sois, ¿no? Porque realmente os he logrado engañar. Logra engañar, diríamos, a gente, a periodistas, como dice él, que están ahí haciendo un programa sobre un astronauta que fue borrado bueno, por los agentes rusos, ¿no? Por eso, a partir de aquí, Sputnik, diríamos que hay un antes y un después. Estamos en el 97, ¿no? En el 97, muchos de nosotros que estamos aquí nos creíamos exactamente todo lo que veíamos en las redes. Bueno, en las redes empezaban a haber redes en aquel momento, pocas, pero sí un poco todas las noticias que nos daban, ¿no? Con lo cual, el juego este de Sputnik, que yo recuerdo ir a ver esta exposición, ahora no me acuerdo si fue en la Virreina o no sé en qué museo, me quedé alucinado, ¿no? Es que ya no sabía dónde me estaba llevando el autor. Entonces, por eso estamos hablando de un personaje muy loco, muy loco y muy divertido. Es que se está, como diríamos, riendo en el sofá un poco de todas estas realidades que él nos cuenta. Es un narrador, es un inventor de historias, o sea, construye historias divertidas. Después de Sputnik, ya hacia el 2007, vamos avanzando, diríamos, cronológicamente en sus proyectos, des- eh, hace esta historia de construyendo a Obama, ¿no? Es, y yo creo que todo lo que vamos a ver aquí, realmente a nosotros podemos opinar un poco lo mismo, ¿no? Es una parodia y que hace irónica otra vez el artista que se disfraza de islámico con barba postiza, como lo podéis ver, con un atuendo árabe y mediante la manipulación de vídeos que hacía el canal Al Jazeera, el artista se sitúa en las escenas, superponiendo rostro al cuerpo de Bin Laden, ¿no? Mientras escucha la voz del terrorista, aparecen los subtítulos en árabe y Foncuberta recita en realidad la canción del pirata de Espronceda, ¿no? Me encanta porque es una actuación fantástica. Ir fijándoos en los
fotomontajes, porque realmente lo que hace él em, son fotomontajes. Y nos dice que juega con la idea de que todos esos terroristas, que en realidad son actores pagados por los servicios de inteligencia para representar todos estos villanos, ¿no? Es una idea, dice que le ha pasado a mucha gente, es verdad. No deja de tener cierta razón, Joan, en este momento cuando veíamos esas imágenes y pensamos, pero ¿de dónde salen el mundo ese? ¿Os acordáis que estaba escondido en unas cuevas? Los vídeos que nos lanzaban ellos, hechos con vídeos caseros, con una estética súper doméstica, ¿no? Nos pensamos, "Hostia, esto es real, no es real, ¿no? Nos hacía una cierta duda, ¿no? ¿Cómo podían ser realmente esos vídeos tan cutres, con muy poca luz, con unos sonidos horribles y con aquellas texturas muy setenteras también, ¿no? Pensar, hostia. Y entonces resulta increíble que unas personas que tenían la capacidad tecnológica para organizar un atentado como el 11S, la sofisticación y el dinero no sean capaces de filmar un vídeo como Dios manda, ¿no? Y entonces aquí entra en escena otra vez el artista para reírse un poco de estos montajes, para hacer en esta forma irónica estas fotografías de donde él sale armado como Bin Laden corriendo por los bosques, son fotomontajes de revistas internacionales, l'Express, l'Intelligence, en donde sale él también conversando con Bin Laden, ¿no? O sea, monta una serie fantástica. Otra vez en este juego de realidad, ficción, que es verdad y no es verdad, ¿no? Y que muchos como espectadores, pues intentamos jugar o seguir el juego de Fontcuberta. Venga, vamos avanzando en sus. Porque cada vez un poco diríamos que la mirada es más loca, ¿no? El personaje va creciendo. Esta historia a mí es una de las que me gustó, bueno, me gustan todas, pero en esta me reí muchísimo, ¿eh? Y espero que a vosotros os guste también. Se llama Milagros Co, ¿no? Y esto, más que un reportaje, diríamos que, o un proyecto, esto es un fotoensayo, mediante el cual desenmascara una farsa, ¿no? Los monjes de un monasterio que se llama Karelia, que está en Finlandia, pues ofrecían un curso de milagrología. Fantástico, ¿no? O sea, estas palabras interconfesional. Se trata de la ficción otra vez dentro de la ficción. ¿Ok? Como Joan otra vez nos mete en esa doble ficción en donde el espectador tiene que un poco ir valiéndose también por él mismo. ¿Qué hace Fontcuberta, no? Pues fijaros aquí, en medio ya lo tenemos, entre los monjes. Y entonces hace un periodismo de investigación de la fotografía documental y Fontcuberta elabora un montaje en el que concurre un caso manifestio de superchería, es decir, un monasterio perdido en la región finlandesa de Carelia recibe a monjes de todas las confusiones para enseñarles a hacer milagros. O sea, no me digáis que esta historia es fantástica, ¿no? Digas, ostras, me cuentan esta historia y como fotógrafo documentalista me voy enseguida a hacer estas fotografías en la región de Carelia y si hace falta me disfrazo de monje para poder hacer este reportaje, ¿no? Y aquí lo tenéis, disfrazado de monje, y metiéndose, diríamos, en el convento, ¿vale? Para fotografiar toda esta comunidad monacal. Mira, claro, voy hablando y vais mirando las imágenes, imagino, vos, que decís, ¿qué hace este haciendo surf con un delfín aquí? Que eso es brutal. A este secreto acuden candorosamente monjes de todas las religiones, para aprender a hacer milagros, ¿no? Entonces, Fontcuberta acude a este monasterio, se hace pasar por un pope ortodoxo y durante un año recoge información para desenmascarar el fraude, es decir, con el material de la investigación que él dice haber recopilado en el monasterio,
junto con imágenes que él aparece haciendo diferentes milagros, pues conforman, diríamos, esta exposición que vais a ver o que estáis viendo, ¿no? Fijaros, ¿no? Toda esta serie de retoques, de fotografías en donde aparece él o otros monjes realizando estos milagros. El espectador, claro, queda impresionado por la labor que Fontcuberta ha llevado a cabo, ¿no? O sea, el artista dice, hostia, con toda la ironía, la creatividad con que la ha plasmado, vemos, como podéis ver, diferentes milagros que él ha creado. El relato ya realmente, que realmente no existe porque él nunca estuvo ahí. O sea, después, poco a poco, a medida va creciendo la exposición, nos va explicando que él nunca estuvo en este monasterio, que este monasterio es una historia que sustenta una realidad palpable, pero como juega con esta historia de las creencias, resurgen un poco en la sociedad actual, ¿no? Como expresa el propio artista con humor crítico, Milagros Anco aspira a desdramatizar la fuerza irracional de los sentimientos religiosos y su mercantilización, tanto económica como la instrumentalización política, ¿de acuerdo? Em, Aquí es donde otra vez nos lleva el artista a su terreno, ¿vale? Y nos engaña con fotografías tan preciosas, diríamos, como estas, en donde levita en este monasterio que nos pensábamos que él había visitado y que a medida va avanzando la exposición nos vamos dando cuenta de que no, que todo es un montaje que otra vez nos ha hecho creer, ¿no? O sea, constantemente va creando, diríamos, estas ficciones para hacernos creer a veces que son verdades y otras no. Continuamente él dice en su trabajo, que él lleva 40 años intentando luchando contra la fake fotografía o haciendo fake fotografía, ¿me entendéis? O sea que prácticamente toda la obra de Fontcuberta está basada diríamos, cómo gestionar ante el espectador y cómo llevarlo hacia ese terreno que él supone que es el del engaño y el de hacernos un poco pensar. Fijaros que al principio de la conferencia he dicho que la fotografía realística, el fotógrafo tiene que hacer imágenes en donde tengamos que hacer pensar a los espectadores, ¿no? Y juega constantemente a hacer esto un poco que estamos viendo aquí, ¿no? Este juego de milagros, este juego de espejos, esas composiciones en donde él está metido ahí. Pensar que a nivel artístico Fontcuberta para mí es un genio. O sea, está a la altura de los grandes artistas en todo el mundo. Yo creo que cuando vas viajando por ahí y oyes y hablas de Fontcuberta, a la gente se le ponen los ojos brillantes, ¿no? Porque es un personaje que ha creado una tendencia muy grande y solo hay que ver cuando ves las conferencias, que un poco lo que también he investigado yo, es un desmadre, o sea, son muy y muy y muy divertidas porque siempre nos lleva a un terreno inesperado. ¿Ok? Este es un poco el cartel de la exposición de los sus milagros y compañía que exhibe bueno, que exhibían en aquel momento. Vale, otra obsesión de Fontcuberta y llegados un poco en el mundo de Instagramers y todo esto, es un poco el selfie, ¿no? Esas fotografías que nos hacemos todos, ¿no? En donde intentamos construir una identidad o nos intentamos mostrar de forma que aquellos que nos ven, pues estamos representados como desea la gente que nos vea, ¿no? Y entonces hay una pregunta al inicio, y dice, ¿la fotografía es un reflejo de la realidad o una invención? ¿No? Constantemente ya os he dicho que a partir de aquí crea un mundo
y otro proyecto expositivo que se llama Reflectogramas. ¿Ok? Reflectogramas. El autor en su trabajo recopiló y editó junto a un colaborador suyo. Siempre, pensar que nunca Fontcuberta trabaja solo, ¿eh? Siempre trabaja mucho en equipo, tanto en el periodo de investigación como en el periodo de construcción de las imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues recopilan más de 3.000 fotografías en Internet. Ninguna es de ellos, de propia autoría. Eh, son, eh, Son imágenes que él ha cogido de libre circulación en webs, ¿no? Y entonces nos da aquí como una declaración sobre todo lo que son los avances tecnológicos, ¿no? La mayoría de las fotografías del libro son imágenes de baja calidad y hechas con cámaras muy pequeñas en lugares públicos, en donde predomina, diríamos, una baja calidad fotográfica, ¿no? Entonces, todo este proyecto, que no tiene más allá ningún valor técnico, lo digo por si estáis buscando valores técnicos, aquí no los encontraréis, lo llama reflectogramas, es en donde pues eso, a través de estas fotografías de gente que quiere salir como ellos quieren, intenta hacer y construir este collage, diríamos, de fotografías. Es una relación entre el avance de la tecnología en la fotografía y en la emulsión fotosensible. El sensor digital se le suman los cambios cuando la circulación, y es verdad, la distribución y la accesibilidad de las imágenes son totalmente eh, proporcionados siempre por Internet, ¿no? O sea, es un poco los que seguisteis la conferencia o la charla de última pasada, nos referíamos cómo los fotógrafos ya empiezan a construir fotografías a partir de los medios de Internet, ¿no? Y esto es un poco la cuestión que me gustaría debatir después, cuando acabe esta charla, entre nosotros, ¿no? El por qué hacemos fotografías cuando realmente las fotografías hay miles y miles y millones, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hacemos fotografías? Y no estoy diciendo que sea nada malo, porque yo soy fotógrafo y sigo haciendo imágenes, pero mm, el hecho de hacer esta conferencia para hoy, para todos vosotros, ustedes, también me ha hecho pensar, ¿ok? Y quizás un poco lo que yo quiero hacer hoy también es haceros pensar en cómo el artista nos está llevando siempre a sus terrenos, ¿vale? Bueno, como os he dicho antes, crea también un proyecto que se llama El artista y la fotografía, y ese es un proyecto en el que presenta artistas míticos como Vivian Mayer, Picasso, Dalí, etcétera, y organiza instalaciones en diversos museos donde no se presenta sino como artista, sino como una faceta de historiador, ¿no? Y aquí es donde llega él y con esta foto que estáis viendo, que todos conocéis como el gran autorretrato de Vivian Mayer en frente de ese escaparate, pues ¡pum! Coloca esta cara y nos cuenta que Vivian Mayer es una invención suya. Yo realmente aún estoy en estado de choque. No sé si vosotros sabíais esta declaración que hizo en Milán hace poco, 2019, 2020 quizás, en donde nos dice que Vivian Mayer es una construcción de él, que las fotos que Vivian Mayer hizo no eran de Vivian Mayer, eran de otros fotógrafos de archivo que él ha ido recopilando y entonces él ha creado estas imágenes. Él hizo creer que Picasso, Dalí o Miró tenían una relación con la cámara. Entonces, para lograrlo, expuso obras hechas por él con la estética de aquellos genios y es digno de mención en ver cómo jugó con el espectador, ¿vale? Esto es otra historia que es muy y muy divertida. Es decir, Joan Fontcuberta
viaja al sur de Francia, ¿ok? Y se encuentra un amigo de Picasso. Este amigo de Picasso enseña fotografías de Picasso que él tenía guardadas en un desván, como siempre pasa, ¿no? Como él dice. Y entonces Fontcuberta mira las fotografías y se le ocurre la idea de empezar este proyecto construyendo una relación entre el artista y el fotógrafo. Es decir, eh, qué fotografías tenía Picasso realizadas y entonces hacer una exposición comisariada por Joan Fontcuberta y irse hasta Málaga, al Museo Picasso de Málaga, y decirle a la directora del Museo de Málaga que él había encontrado unos archivos del genio, ¿vale? Digo esto porque él hace mucho énfasis depende cómo tú vendes un proyecto, si tú no nombras que está hecho por Picasso, en ese caso el nombre, si tú dices el genio, tú dices el maestro y nunca estás nombrando el nombre de Picasso, pues claro, el museo todo el rato se está creyendo que tú estás haciendo referencia al pintor, ¿no? Entonces yo ahora he hecho el pintor, ¿no? Bueno, pues Fontcuberta se va al Museo Picasso de Málaga y enseña estas fotos en donde, fijaros que vemos aquí a Picasso con una cámara colgada en el cuello y es una fotografía que no es realidad, ¿vale? Es un montaje de Fontcuberta, ¿eh? En esta fotografía que él recuperó de este hombre en el sur de Francia, Picasso sale con las manos así, pero no sale con una cámara colgada. Pero bueno, él se va al director del museo, les dice pues que va a hacer una retrospectiva tanto de Picasso como de Dalí, en donde las fotografías de estos autores será una exposición. El, hombre, claro, los directores del museo dicen, ostras, pues es una muy buena idea y compran la historia. ¿Y qué hace Fontcuberta? Realiza unas fotografías muy parecidas a las que tenía Picasso, pero son totalmente collage, muy picasianos montados por él. No os los puedo ofrecer porque no las he visto, no están colgadas. Entonces, quizás debieron ser retiradas, ¿no? Evidentemente, pues todos los medios de comunicación de Málaga anuncian la exposición de, de Fontcuberta, comisariada por él, perdón, en donde se explica la relación del artista y el fotógrafo Picasso. Total, que esto es otra de las grandes mentiras que los medios de comunicación se tragaron, la gente se fue al museo a ver esta exposición y se tragó que eran fotografías de Picasso, cuando realmente pues las fotografías las había hecho Joan, ¿no? Y así, así pues manipuló, no manipuló, él no hizo nada porque todo el mundo picó, ¿me entendéis? Y este es su juego. Hizo lo mismo pues con Dalí, ¿ok? Y fue a Figueras, hizo esta exposición y con otros autores, explicando la relación de artista y fotografía. Fantástico. O sea, un poco se ríe de todo. Fijaros, también os quería decir, en la Fundación Miró también hizo esta presentación y la directora claro, de la fundación le decía, pero tirando piedras contra ti, piedras contra la Fundación Miró, en plan, es horrible, ¿no? Estás engañando a todos, ¿no? Y él decía, no, precisamente quiero jugar a esto, a engañar al espectador constantemente. Un personaje en sí. Bueno, ahora vamos a ver proyectos más cortitos, diríamos, un poco para ir avanzando. Muchos de vosotros conocéis el famoso Beso, que está en el Gótico, y entonces el resultado es una colaboración de 4.000 personas de Barcelona que compartieron instantáneas en donde habían momentos emocionales y a partir de aquí construye
este collage, este fantástico beso que ahora todo el mundo, no sé si pasáis por delante, yo paso bastantes veces, todo el mundo se fotografía delante de este beso, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando os vais acercando, pues vais observando que son escenas en formato Polaroid que él fue metiendo juntas y es una gran obra y que cada día está lleno de gente haciéndose selfies ahí dentro de algo de tanto le gusta a él, ¿no? O sea, es muy interesante. Con relación a la verdad, hemos cambiado nosotros, no ha cambiado la fotografía. Y esto es otra gran frase de él. Otra, ¿vale? El público hoy es consciente de que las imágenes no son espejos fidedignos, en realidad, sino construcciones sobre las que podemos intervenir. El público es consciente de que las imágenes no son espejos fidedignos, es verdad, no son aquellas realidades, sino construcciones sobre las que podemos intervenir constantemente. Y ahí es donde hay el juego. ¿Ok? Concuberta va avanzando en proyectos. Este de los dinosaurios también es muy divertido. Eh, a ver, he hecho un poco una selección. Evidentemente, si miráis el currículum de Joan Fontcuberta, hay una gran lista de proyectos. Y entonces he intentado coger aquellos que, tanto desde el punto de vista fotográfico como desde el punto de vista de lectura, y plásticamente nos podían interesar, ¿no? O sea, aquí juega con la Universidad de los Dinosaurios. Después tenemos otro gran reportaje con esta foto del rey. ¿Os acordáis? La famosa foto esta del rey que se llama Monstruosidades. Y fijaros un poco cómo analiza un poco. La palabra monstruo suele hacernos pensar en fantasmas, en bestias mitológicas o imaginarias, en lo feo, lo deformado y enfermizo. Sin embargo, al título de nueva muestra, hay que entenderlo con varios significados. Me gusta mucho porque normalmente los fotógrafos nos cuesta mucho poner títulos, tanto sea en catalán como en castellano, pero fijaros, ¿no? que monstras en catalán significa monstruos en español, pero viene del latín monstrum, ¿no? Y al final también deriva para mostraré, ¿no? Que dio origen a la palabra muestra. Puede plantearse mostrar la muestra. Es que es una de las preguntas que hace ya el texto introductorio a la exposición. Es otra de las genialidades que hace Joan Fontcuberta, es cuando tú vas a ver una exposición de él. El juego existe hasta el final. ¿Me entendéis? O sea, el catálogo ese que debería poner la autoría de los que están fotografiados, etcétera, él lo rompe, ¿vale? Y entonces tú vas a buscar las autorías y no los ves, ¿no? O sea, constantemente el juego es un no parar. Hasta que no acaba la exposición, vosotros no podéis saber a qué ha jugado el artista hasta el final. ¿Me entendéis? Y esto se explica en muchos de sus proyectos, en sus exposiciones. Quiero decir que juega constantemente con nosotros, ¿no? Eh, en, en esta lectura de monstruos recupera negativos de esos monstruos Hitler, Franco, y estas posiciones tuvo en el Museo Canframis, que está aquí en Barcelona, que es brutal, es uno de los grandes museos de Barcelona, y el visitante empieza por encontrarse con referencias críticas a Hitler y después, como hemos visto antes, al monarca Juan Carlos, ¿no? Ex monarca, perdón. Y aquí pues analiza un poco toda la serie de monstruos y de fotografías monstruosas a lo largo del siglo que también hemos ido viendo y que él juega un poco con las texturas, los volúmenes y un poco con todo, ¿no? Con esa sensación siempre de que hasta dónde llega la fotografía de ensueño o la fotografía real. Es decir, constantemente, si os fijáis, las fotografías, ninguna tiene un punto realístico, ¿no? Siempre, todas están en ese punto de sueño, que es un poco lo que hace
a nosotros como espectadores creernos o no creernos, ¿no? La historia. Eh, Otro de los grandes proyectos que hace es Beautiful Agony. Son selfies de personas reales teniendo un orgasmo y están colgadas por ellas mismas en Internet. Él no hace, evidentemente, no es el fotógrafo, ¿no? Y son la base de la creación y los mosaicos de personas inventadas en un momento de éxtasis, solo no tan más llamativos que vídeos, bueno, claro, efectuados por Trump o por otros políticos, ¿no? Tan solo es una muestra de este collage de fotografías colgadas en Internet. Constantemente es el arte a la fricción de la fotografía. También tiene este proyecto que se llama Frenografías. En 2021 ya estamos, diríamos, el final, bueno, el final no de su carrera, porque no, este hombre no parará. Este es un proyecto inédito en el cual se basa en fotografías, es muy interesante, realizadas a pacientes de psiquiatría y tratadas con el sistema de algoritmos, ¿no? En donde los rostros se deforman recuperándonos el retrato muy de Bacon, ¿ok? Un artificio que se acerca a la verdad mucho mejor que la propia realidad. Es decir, fijaros, ¿no? Estos retratos, como dicen, muy baconianos, ¿no? A través de los algoritmos como desfasa. Eh, Son investigaciones, son fotografías en donde Joan siempre está buscando, bueno, jugar en este juego, ¿no? Eh, el otro que me gustó mucho, es un cuento divertido, se llama Gastropoda y pone un puñado de caracoles en donde devoran las invitaciones que están invitaciones a exposiciones, ¿no? Y son obras de arte en papel y entonces pone los caracoles encima de estas invitaciones y fotografía la degradación y la digestación y la metamorfosis de la imagen, ¿no? Y recuerdo exactamente un poco, porque aquí yo ya empecé un poco a trabajar y a ver sus exposiciones y asistir a algunas conferencias suyas y siempre bueno, recuerdo hace relativamente poco, hace unos meses, que estuvimos haciendo un proyecto juntos y me dijo si dónde podía encontrar cargoles, ¿no? Y le dijo, hombre, yo supongo que en la boquería. Y entonces nos fuimos a la boquería a buscar caracoles porque tenía pensada una instalación en donde el espectador, ok, pasaba por un escaparate de una tienda de aquí del barrio gótico y iba viendo cómo los cargoles iban destrozando una obra de arte. ¿Me entendéis? Y entonces esta instalación estuvo durante un mes colgadas en los escaparates de Barcelona, en donde yo tuve la oportunidad de fotografiar todo el proceso creativo de Joan Fontcuberta y ver cómo la obra, en este caso que estaba expuesta en el escaparate, pues acababa un poco como lo que estáis viendo ahora, ¿no? Y entonces la gente era muy curioso porque pasaba por delante del escaparate, en una tienda no me acuerdo si de una joyería, creo yo, y iba viendo cómo los cargoles iban comiéndose la obra de arte que él había creado, ¿no? Juego, decidle como queráis, ¿no? O sea, y ya para acabar, una historia que también eh, es muy divertida y es como ya empieza a crear fotógrafos fake, ¿vale? De repente se le ocurre coger unas fotografías que Joan Fontcuberta había hecho en el Molino, ¿vale? Y entonces crea un fotógrafo que se llama Chimo Berenguer. Y entonces Chimo Berenguer es otro fotógrafo como Vivian Mayer, es un fake que él ha creado. Chimo Berenguer jamás ha existido, pero el artista y fotógrafo Joan Fontcuberta creó alrededor de este nombre la vida de un fotógrafo valenciano inexistente, ¿ok? Para demostrar que en la era de la tecnología aún se pueden crear historias falsas y hacerlas pasar como verdaderas. De verdad, si vosotros vais a Google y ponéis Chimo Berenguer, os saldrán un montón de fotos firmadas por Chimo Berenguer, cuando
las fotografías no las ha hecho Chimo Berenguer, sino que las ha hecho Fontcuberta creando a este fotógrafo que se llama Chimo Berenguer. ¿Ok? Otra vez nos lleva al engaño constantemente, ¿no? Yo es que, de verdad, que y ya no sabía qué personaje adoptar hoy para hacer esta charla, porque ayer hacía esto este final para vosotros sobre este Chimo Berenguer y flipaba, porque digo, pero claro, si lo ha creado él, este fotógrafo, ¿no? Y así es como se construyó la historia de este fotógrafo valenciano que supuestamente había fallecido prematuramente y que se le conoció por una serie documental sobre el popular Music Hall del Molino que fotografió bajo la influencia de su amante y coreógrafo cubano Negrito Poli, ¿no? Fantástica historia. Y entonces fue durante la presentación de este libro cuando Foncuberta, sentado entre el público, reveló que la figura de Chimo Berenguer era un fake y que las fotografías mostradas en la exposición, o sea, estas, eran suyas, eran del propio Joan Foncuberta. Fantástico. Eh, Hasta aquí dura bueno, una hora justa, eh, monográfico de este personaje. Yo voy a